Muy buenos días, tardes. El proyecto que voy a presentar es un proyecto del cual somos responsables Marina y yo, y hay todo un grupo de trabajo también atrás, programadores, diseñadores, y igualmente fue apoyado por un PAPIME. Bueno, voy a hablar un poco de cómo se origina ese proyecto. En la actualidad, el analfabetismo, es decir, las personas que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, ya personas mayores que no saben leer y escribir, están de hecho mucho más excluidas de la sociedad, ya no tanto por no saber leer y escribir, sino por no conocer el uso de las tecnologías digitales o tecnologías de información, como se quieran llamar, particularmente computadoras, teléfonos celulares, tabletas, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgió la pregunta de que si era posible utilizar esas mismas tecnologías tanto para enseñar a leer y escribir como para incluirlas y enseñarles la utilización de las tecnologías. Entonces, la idea era crear tecnología para utilizar tecnología para enseñar tecnología y a la par enseñar a leer y escribir. Así fue como surgió el proyecto Alphabit. Alphabit tiene dos objetivos principales, que entonces es proponer una metodología de la alfabetización que sea tanto inicial como una alfabetización digital, que se usa sobre el uso del cómputo, dirigida a los adultos en particular que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Y desarrollar un software que va a permitir a los educadores utilizarlos en su proceso de alfabetización y a la par a los estudiantes aprender de una manera activa, tanto para leer, escribir, como utilizar las tecnologías digitales. ¿Cómo son esos? ¿Quién van a ser los usuarios de esos sistemas? En primer lugar son los educadores, que son los mediadores, son el primer mediador entre el software y las personas iletradas. Si ellos no saben, no entienden el sistema, no saben usarlo, no saben cómo usarlo, simplemente no lo van a usar y el sistema nunca va a llegar a los alumnos, a los adultos. Entonces, es muy importante que el sistema sea útil para ellos, que sea intuitivo, que sea atractivo. ¿Quiénes son las personas iletradas? Esas personas adultas que no han tenido esa oportunidad de ir a la escuela, que ya a cierta edad finalmente para ellos han hecho ya una vida sin leer, sin escribir, y bueno, pues toman el autobús, van al mercado, usan, se mueven en este mundo aún sin saber leer y escribir, y sin embargo, hoy se sienten mucho más excluidas al momento de no saber utilizar un teléfono celular o una tableta. ¿Cuáles son los principales conceptos que se utilizaron para construir el software? Se utilizó la idea de una solución que es una narrativa que permite estructurar clases, que da los diferentes objetivos del curso y se centra sobre una serie de documentos que sean auténticos, útiles y permiten realizar actividades. También se
se propone un aumento gradual en la dificultad en las actividades para motivar a los usuarios en que sigan utilizando el software. El proyecto que se desarrolló cuenta la historia de la comunicación entre una madre y su hija, la madre vive en México, la hija vive en Los Ángeles, lo cual sucede en muchas familias en México, y cada capítulo va a contar una historia diferente, como una serie de televisión, y maneja diferentes documentos, como primero hay una primera carta que introduce el capítulo, y después de eso hay diferentes documentos que se van a ir trabajando. Cada documento cada actividad tiene objetivos precisos y tiene también una serie de herramientas como un abecedario, calculadora, etc. La idea es que sea un software muy flexible para que cualquier metodología, digamos, se pueda adaptar a ese software. Cada profesor lo utilice finalmente como él lo quiera. ¿Cómo es? Los voy a presentar rápidamente. Ese es el primer escenario. Como vemos, puede ser tanto rural como citadino. A la izquierda tenemos las diferentes herramientas. Estas son las herramientas y estos son todos los documentos que se van a utilizar. El primer capítulo trata de realizar una receta de cocina. Aquí a la derecha tenemos todas las actividades que se van a hacer sobre esos documentos. La primera carta, que es la comunicación entre la mamá y la hija, con una serie de herramientas que permiten leer las palabras, los párrafos, inclusive ponerlo en minúsculas, mayúsculas. Y eso es, en este caso, es la primera actividad. Aquí tenemos los diferentes grados de dificultad. Y bueno, pues son actividades interactivas que se trata de simplemente ahí asociar la palabra con la imagen. Esto es otro tipo de, Esto es la segunda actividad, donde es un dictado de palabras. Tenemos el segundo escenario, que ya es la ida al mercado para comprar los ingredientes de la receta de cocina. Y ahí trabajamos sobre lista de compras. Y bueno, pues se trata de llenar la canasta. El tercer escenario ya es la cocina, donde se tiene que cocinar el pavo relleno, que trata este capítulo. Tenemos la lista de ingredientes, los modos de preparación, y todo es interactivo, con la diferencia que la lista de ingredientes, que son nada más palabras, es fijo, y en modo de preparación estamos hablando de verbos, y cada imagen es animada. Esas es algunas de las actividades ya de la tercera etapa. Como se ve, ya son frases completas y con diferentes tipos también de grados de dificultad y diferentes tipos de actividades. Para probar ese proyecto, el software, fuimos a Huauchinango, utilizamos el tecnológico de Huauchinango para poderlo utilizar y utilizar los educadores como, los estudiantes del tecnológico como educadores. Formamos los educadores y después de eso fuimos
al barrio aledaño. Eso es exactamente enfrente del tecnológico, para invitar a los vecinos para asistir a los cursos. Hay que mencionar que dimos nada más la vuelta de una manzana, fuimos de casa en casa con los educadores y se juntaron aproximadamente entre 8 y 10 personas analfabetas, de los cuales había también niños, unos 3 niños que vinieron también, en una sola cuadra, niños entre 12 y 14 años que nunca habían ido a la escuela, y los papás, cuando supieron que íbamos a utilizar computadoras, nos mandaron a todos los niños, a todos sus hijos, y se llenó tuvimos entre 20 y 25 niños que no estaban previstos. Pero bueno, pues los papás nos los mandaron y algo teníamos que hacer con ellos. Entonces decidimos dividir los grupos, como teníamos educadores de los propios alumnos del tecnológico, pues algunos de los educadores se ocuparon de los niños y otros de las personas analfabetas. Entonces, bueno, lo que queríamos ver, lo que queremos estudiar era la apropiación por parte de los educadores y de los estudiantes del software. Y en conclusión, bueno, pues vimos que los educadores utilizaron el software en 80% de sus clases y no hubo ninguna deserción de ningún alumno durante todo el tiempo. Y finalmente, bueno, pues todos aprendieron a utilizar las computadoras, por lo menos abrir programas, etcétera, y sobre todo pues reforzaron mucho sus conocimientos y su confianza en la lectura y la escritura. Lo que yo creo que logramos fue crear un espacio en los cuales, gracias a la computadora, los adultos no se sintieron juzgados, podían interactuar directamente sin que haya la mirada de alguna gente que dijera está bien o está mal lo que estás haciendo, sino que actuaban directamente con la computadora. Lograron la autonomía. Bueno, pues sí podemos decir que hubo cierta apropiación por parte de los alumnos y los educadores. ¿Qué queremos a futuro? Pues estamos creando un sitio para ver si lo utilizamos con el INEA a través de un acuerdo, instalarlo en todas las plazas comunitarias del INEA y capturar todos los datos de su utilización. También utilizar el software en otros espacios educativos, escuelas primarias y observar la apropiación por parte de niños y maestros. Bueno, muchas gracias, Silvián. Pero no sé si Marina quiera agregar algo. ¿Qué piensan sus preguntas, si tienen? Un poco para reforzar el tema del Congreso cuando pensamos en meter este trabajo como a consideración. Dijimos, bueno, la convocatoria decía problemas importantes en los que el cómputo puede generar alguna diferencia y nosotros creemos que la alfabetización sí es uno de esos temas, es un tema importante y la computadora nos permite hacer cosas que no se pueden hacer con otras herramientas. Básicamente es esto que les decía Silvián, meter audio, y no es cualquier audio, sino que es escuchar que la computadora me lee lo que está escrito, y a medida que se lee se va como iluminando, le permite a la persona que no sabe leer y escribir empezar a desarrollar una idea de cómo se vincula el lenguaje oral con el lenguaje escrito, ¿no? De la direccionalidad de la escritura, y puede hacer hipótesis sobre qué puede estar escrito y comprobarlas por sí mismo sin que haya una persona que le diga que está bien o está mal. Entonces, bueno, eso es un plus importante de esta tecnología. Tenemos una pregunta.
Gracias. Yo, Alejandro Morán de FESACatlán, entiendo perfectamente todo el potencial de su software y me surge una pregunta. ¿Tiene el potencial suficiente? Porque hablan ustedes de la alfabetización, vamos, desde cero, completa, en absoluto. Pero creo que yo le veo potencial y quiero comprobar si es así. Para las personas que sí tienen una educación incluso profesional, pero por cuestiones de brecha generacional, no acceden a las tecnologías. Vamos, le veo el potencial como para acceder al aprendizaje de las TICs, ¿no? En su propio tiempo y espacio, pero bueno, a través de un software que precisamente evita que ellos se sientan discriminados en este sentido por simplemente no saber usar la tecnología, ni lo básico, aunque tengan incluso una formación profesional. ¿Es así? No sé si tan así, porque realmente la actividad de, por ejemplo, de vincular la palabra con la imagen, por supuesto, es muy útil para aprender y entender qué significa usar el ratón y arrastrar, por ejemplo, ¿no? Y eso es fundamental porque pues, es una de las acciones más frecuentes que vamos a utilizar. Pero no le planteé ningún desafío cognitivo, es decir, escucha jitomate y pues ya sabe que ahí dice jitomate y lo puede poner donde está la imagen del jitomate. Pues se podría probar, no hace daño, digamos, ¿no? A mí me parece que sí. Pero no plantea un desafío cognitivo, a eso es lo que quisiera aclarar, que se pueden hacer otras actividades de inclusión digital con gente que no sabe nada de tecnología, pero que ya sabe o está alfabetizada. Se pueden hacer otro tipo de actividades, de hecho tenemos otro proyecto de inclusión digital para adultos alfabetizados, pero no digitalmente, ¿no? Bueno, muchas Sí, gracias. pero nada más para agregar ahí algo, los niños en ese barrio no tienen teléfono, nunca han usado computadora y sí sabían todos leer y escribir, tenían entre 10 y 12 años más o menos, bueno, había chiquitos también. Y aprendieron a utilizar la computadora, pero fue algo impresionante, ¿eh? Y no teníamos ni que decirles. Jugaban con el software, supieron jugar con el software y nunca en la vida habían tocado una computadora y a partir de eso sí lo utilizaron. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar.